Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, por lo que el Servicio de Hematología y la Unidad Funcional de Oncología Pediátrica del Instituto los invitan a participar todos los días de esta semana en temas muy importantes relacionados a la lucha contra el cáncer infantil. El día de hoy tendremos dos temas de sumo interés. Presentamos a la doctora Cintia Rojas Alvarado, especialista en hematología clínica, quien labora como médico asistencial de nuestro instituto en el servicio de hematología, quien expondrá el tema adenopatías en enfermedades oncohematológicas. Con ustedes, la doctora Rojas. Puede empezar, doctora. Muy buenas tardes. Bueno, si bien es cierto, el día de hoy vamos a tratar temas muy interesantes como son las adenopatías en enfermedades oncohematológicas, que si bien es cierto, es un signo de alarma. Si bien es cierto, pues, como estaba comentándoles, el día de hoy tenemos dos temas muy importantes como son las adenopatías en enfermedades oncohematológicas y tumores de medicina, ¿no? Bueno, también es oportunidad de recalcar los signos y síntomas que pueden presentar los niños para hacer un diagnóstico precoz del cáncer infantil, ¿no? Ya que el día de ayer celebramos el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. Así que ya saben, mientras más precoz es el diagnóstico, pues hay más posibilidades de cura. Bueno, ahora sí, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con el tema. En primer lugar, ¿qué es una adenopatía? ¿No? Una adenopatía es el aumento de tamaño y alteración de la consistencia de los ganglios linfáticos en diferentes localizaciones. Se dice que el hallazgo en la exploración es frecuente, sobre todo en la práctica pediátrica. Hasta el 50% de niños sanos presentan ganglios palpables, sobre todo en el rango de 2 a 10 años. Las causas más frecuentes de un cuadro de adenopatías generalizadas es la infecciosa en primer lugar, pero también tenemos que pensar en otras causas que no son muy frecuentes, pero que debemos de tener en cuenta, como son las neoplásicas, las enfermedades inmunológicas, enfermedades de depósito y enfermedades endocrinas, ¿no? Si bien es cierto, nosotros no vamos a llegar al diagnóstico solamente, pues, con ese signo que pudiera presentarse, ¿no? Sino que tenemos que tener presente que nosotros tenemos que evaluar una adenopatía en un contexto. Tenemos que evaluar al paciente para nosotros determinar de qué tipo de enfermedad o de qué causa pudiera ser esta presencia de este signo, ¿no? Ahora, tenemos que ver por qué se nos agrandan los ganglios linfáticos, ¿no? Puede ser por la replicación de células dentro del ganglio en una respuesta a un estímulo antigénico o como resultado de una transformación maligna. También a la entrada de un gran número de células exógenas del ganglio. Asimismo, también se puede agrandar por un incremento de depósito de material extraño dentro de las células histocíticas del ganglio, tal como ocurre en las enfermedades por almacenamiento de lípidos. Asimismo, también se pueden agrandar debido a una congestión vascular y edema secundario a la liberación local de citocinas y también por la supuración secundaria a una necrosis tisular. Entonces, tenemos pues los ganglios linfáticos de la cabeza, el cuello y también en todo el cuerpo, ¿no? Tenemos que los ganglios occipitales, pues que más que todo se van a ver agrandados es que tenemos una enfermedad del cuero cabelludo, los ganglios auriculares, también, posterior-auriculares, también se van a ver agrandados, tal vez por una infección de cuero cabelludo, los preauriculares, ya si es que tenemos algún tipo de infecciones a nivel de pabellón auricular, conducto auditivo, también si es que tenemos algún problema a nivel de párpados, también se van a ver afectados, ¿no? Los ganglios cervicales, bueno, pues ellos van a drenar tanto del cráneo, del cuello, y los supraclaviculares que van a drenar del tórax y del abdomen, ¿no? También tenemos
los ganglios deltopectorales, que su drenaje va a ser del brazo, de los brazos, los axilares del brazo, del tórax, los epitropiares de la parte media del brazo, del codo, del antebrazo, los inguinales que se van a ver afectados si es que tenemos tal vez infecciones genitales o algún problema a nivel de miembros inferiores, y los ganglios popliteos, ¿no? Que se va a ver incrementados si es que tenemos alguna infección a nivel de pierna y también a nivel posterior, de rodilla posterior, ¿no? A nivel posterior de la rodilla, mejor dicho. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes de adenopatías? Como ya les comentaba, es la causa infecciosa, ¿no? Pero siempre hay que recordar, pues, que dentro de las neoplasias, las más frecuentes son linfoma de Hodgkin, linfoma de no Hodgkin, las leucemias linfoblásticas agudas, las leucemias mieloides también nos generan ganglios, los neuroblastomas, rhabdomyosarcomas, ¿no? Dentro de las causas inmunológicas tenemos al lupus eritematoso sistémico, a la artritis reumatoide, algunas anemias hemolíticas autoinmunes, enfermedad granulomatosa crónica también. Dentro de las causas virales, pues, el Epstein-Barr siempre va a la cabeza. Se evidencia también en citomegalovirus, pero con menos frecuencia, en VIH, en rubiola. También tenemos causas micóticas, ¿no? Como es en coccidiomicosis, citoplasmosis, de causa bacteriana, los estreptococos del grupo A, brucelosis, tularemia, leptospirosis. También es causada por algunas espiroquetas, ¿no? Como algunas enfermedades como sífilis, la enfermedad de Lyme, parásitos también las vemos incrementadas, toxoplasmosis, leishmaniasis, malaria. También hay causas metabólicas como la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick y algunas drogas, ¿no? Entre ellos, los anticonvulsivantes, como son la fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, antituberculosos como lisoniazida, ácido acetilsalicílico también, algunas penicilinas, las sulfonamidas, allopurinol, y otros tipos en los cuales también se ve incremento de adenopatías, como son la linfocistosis hematofagocítica, la enfermedad de Castleman, la histiocytosis de células de Langerhans, la enfermedad de Rosa y Dorfman, ¿no? Y enfermedades endocrinas como el hipertiroidismo. Ahora, en un primer momento les comenté, pues, que casi el 50% de niños sanos pueden venir a una consulta externa y al examen físico les podemos encontrar adenopatías, ¿no? Pero siempre hay que considerar el tamaño patológico de estas, ¿no? Si yo tengo adenopatías cervicales y axilares más de 1 diámetro, pues ese tamaño ya me es patológico. Las inguinales por encima del 1,5 centímetros ya son patológicas. Las epitrocleares más de 0,5 centímetro ya son patológicas. Las supraclaviculares en cualquier tamaño, porque no es usual encontrar pues adenopatías supraclaviculares en ningún niño sano. Igual, también se dice que los neonatos se considera ya de tamaño patológico cualquier adenopatía mayor a 0,5 centímetro. Bueno, y como ya sabemos, tenemos otros criterios, los cuales nos van a indicar, pues, que estas adenopatías pueden ser patológicas, como sean las consistencias que sean de consistencia pétrea, de superficie irregular, si tiene alguna ulceración cutánea, o si bien es cierto, pues, que está adherido a planos profundos, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que determinar, pues, bien en qué contexto nos encontramos. Si es que nos encontramos en una enfermedad infecciosa o ya estoy pensando en una enfermedad neoplásica o en otro tipo de causa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es una buena historia clínica, ¿no? Saber cuánto es el tiempo de enfermedad de mi paciente, saber
si es que tal vez ha tenido contacto con algún tipo de animal, si es que también alguien más en la familia está enfermo, si es que ha recibido tal vez cobertura antibiótica anteriormente, pues, y persisten las molestias, ¿no? Entonces, si es que ha tenido antecedentes de viajes, también es importante, ¿no? Ahora vamos a resaltar, pues, algunos exámenes que se le puede pedir cuando el paciente llega por emergencia o por consulta externa, ¿no? Entonces, en primer lugar, siempre tenemos que solicitar un hemograma, porque en el hemograma, bueno, vamos a ver los diferentes cambios a nivel de las diferentes líneas, ¿no? Puede ser que tenga, pues, anemias, que tenga anemias que me pueden indicar, pues, enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas, el incremento, tal vez incremento o descenso de leucocitos, también me puede como que dar una sospecha de alguna etiología, sobre todo las plaquetas, ver si es que están disminuidas, si es que tal vez esa disminución es secundaria es secundaria a algún proceso infeccioso, o tal vez podría ser también por infiltración tumoral. Y sobre todo, pues, hay que ver en el hemograma si es que tal vez hay presencia de blastos, que es importante identificar, ¿no? Porque si yo ya tengo un porcentaje de blastos en el hemograma, yo podría determinar que estoy hablando de una leucemia, ¿no? Solicitamos también velocidad de sedimentación globular, PCR, para, pues, determinar, como son reactantes de fase aguda, me podrían ayudar, ¿no? Si estoy tratando un problema infeccioso o tal vez de otro tipo, el DHL y el ácido úrico, que usualmente, pues, los encontramos elevados cuando hay alguna transformación maligna, ¿no? Los electrolitos séricos, el calcio, el potasio, que es que yo estoy sospechando de un paciente que puede presentar lisis tumoral, ¿no? Porque a veces llegan los pacientes, no tenemos diagnóstico, pero a veces llegan ya complicados, ¿no? Y una de las complicaciones más temible de las neoplasias oncohematológicas, pues es la lisis tumoral, ¿no? Posteriormente, tal vez, si es que estoy tratando un paciente que pueda tener una etiología infecciosa, puede solicitar, ¿no? Serología para citomegalovirus, para Epstein-Barr, para Bartonella henselae, para toxoplasmosis, histoplasmosis. Se pudiera, también sería necesario solicitarlo, ¿no? Prueba de tuberculina, tal vez el paciente ha sido expuesto a algún familiar o pudiéramos identificar que ha habido alguna exposición a un paciente tuberculoso. Cultivos, ¿no? También es necesario, más que todo para descartar el tipo infeccioso. Las radiografías de tórax también deberíamos solicitar, porque muchas veces nos damos con la sorpresa y encontramos masas mediastinales. Entonces, a veces pensamos que el paciente tiene dificultad respiratoria y tal vez podemos pensar en algún tipo de neumonía, ¿no? Y nos damos con la sorpresa y encontramos, pues, masas mediastinales. Una ecografía abdominal para determinar si es que mi paciente puede presentar hepatoesplenomegalia o tal vez algún tipo de tumoración intraabdominal. Y el de partes blandas también es necesario para que el radiólogo, pues, me determine mediante ecografía si es que esta adenopatía tiene bordes definidos o no, y también si es que están adheridos a planos profundos, ¿no? Anticuerpos antinucleares y el resto de autoinmunes para descartar algunas enfermedades inmunológicas. Ahora, lo que sí bien es cierto, lo que nos puede ayudar también es una biopsia de ganglio, pero tenemos que saber a qué paciente le vamos a biopsiar y a qué paciente no le vamos a biopsiar, ¿no? Entonces, si yo tengo no tengo diagnóstico, cuando ya tengo una adenopatía más de 4 semanas y todavía no tengo un diagnóstico certero, va a ser necesario realizarle una biopsia. O si no,
bueno, y también en otro caso, si es que yo le doy una terapia antibiótica, una terapia micótica, y veo que esa adenopatía no mejora, entonces también yo puedo plantear una biopsia de ganglio, ¿no? Ahora, ¿qué ganglio voy a biopsiar? El ganglio más anormal, el ganglio más grande, el que mida más de 2 centímetros, si es que hubiera, o si no, en defecto, pues, el más grande, si es que este mide centímetros y medio, ¿no? Ahora, tenemos algunos signos de alarma, ¿no? Que aumentan la posibilidad de una enfermedad hematológica. Y estos son, pues, los síntomas sistémicos o síntomas B, donde evidenciamos una pérdida de peso más del 10%, una fiebre prolongada más de una semana y sudoración nocturna. Esto pues me indicaría que más me estoy acercando a una enfermedad oncológica. También las adenopatías generalizadas, adenopatías duras, adheridas a planos profundos que no duelen, ¿no? La existencia de adenopatías mayores a 2 centímetros que han aumentado en el transcurso del tiempo, pues y que no me van a responder a la cobertura antibiótica. Las adenopatías supraclaviculares y epitrocleares, que no se encuentran en ningún niño sano. Hay que tenerlo siempre en cuenta. La afectación del estado general, ¿no? Ya sea respiratorio, circulatorio, neurológico. La radiografía de tórax, como ya les comenté, a veces nos damos sorpresas y encontramos masas mediastínicas, ¿no? El hemograma también, que en algunas veces pues ya aparecen citopenias y hay presencia de blastos, ¿no? También que esta adenopatía pues tenga 4 semanas de duración y que durante esas 4 semanas no haya habido mejoría de la lesión, ¿no? Y también otro signo pues es una disfagia significativa, ¿no? Ahora, estas son las siguientes recomendaciones, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, usualmente las adenopatías son benignas y autolimitadas, pero se debe de identificar tempranamente la clínica sugerente de malignidad para determinar pues, una biopsia temprana. Como ya estamos recalcando, y creo que es, bueno, que hemos venido recalcando, y que es y que volvemos a recalcar nuevamente, mientras más temprano se hace el diagnóstico, los niños tienen mejores posibilidades de curación. Entonces, hay que tener siempre en cuenta esto, colegas, para que pues, el tratamiento de estos niños tengan mejores resultados, ¿no? Igual, ¿no? Hay que recomendar que tenemos que evaluar a los niños con adenopatía periférica de una manera escalonada durante 4 semanas. Nuestro tiempo límite pues es 4 semanas. Ver si es que la adenopatía mejora o se mantiene en el tiempo, ¿no? Y también los molestias que nos pueden presentar. También, de igual manera, y esto sí lo quiero recalcar muy bien, que tenemos que evitar el tratamiento con corticoides antes de establecer un diagnóstico definitivo. Hay que acordarnos que nosotros utilizamos los corticoides para inicio de las infecciones en las enfermedades oncohematológicas. Entonces, si es que yo le doy un corticoides a un niño, así no sospeche de una neoplasia, pues, y vemos una mejoría, y de ahí posteriormente, pues, hacemos la biopsia, no estamos haciendo un buen diagnóstico, porque probablemente me va a enmascarar el diagnóstico y no me va a dejar que yo, pues, tenga un diagnóstico precoz de un cáncer infantil. Ahora, también la ubicación de los ganglios es la característica más importante para generar un diagnóstico diferencial. Dentro buscando información, ¿no? Me encontré también con estos artículos que los quería compartir con ustedes, ¿no? Que son como tema tienen las características clínicas e histológicas de las adenopatías en pacientes pediátricos, ¿no? Que el estudio se llevó a cabo en Colombia. Es un estudio descriptivo, retrospectivo,
en una población de 8 a 15 años y pues el tiempo de duración fueron de 3 años, ¿no? Lo que evidenciamos o lo que se evidenció es que aquí tenemos como segunda causa la enfermedad neoplásica, ¿no? La primera, hiperplasia retinitis, puede ser a cualquier tipo de enfermedad y la segunda pues fue secundaria a una enfermedad neoplásica. ¿Cuáles son los tipos de patologías más frecuentes que ellos encontraron, ¿no? El linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, linfoma de Burkitt y sarcoma mieloide, ¿no? También tenemos otro estudio, ¿no? Que es una revisión sistemática que se incluyó 7 estudios anteriores, ¿no? En la cual pues encontramos en un rango poblacional de 1 mes hasta menos de 20 años y pues se llevó en países como en Nigeria, en la India, en Turquía, en Italia, en Egipto, ¿no? ¿Y qué fue lo que se encontró? Y aquí, pues, el tercer causa de adenopatías fueron las malignas. Entonces, igual, ¿no? También con una etiología, en primer lugar, algo maligno pero inespecífico. En segundo lugar, el linfoma de no-Hodgkin. El tercero, un linfoma de Hodgkin, seguido por histiocytosis de células de Langerhans. Por el siguiente fue una leucemia aguda linfoblástica, también linfocitosis hemofagocítica, leucemias y por último un neuroblastoma, ¿no? Yo asumo que en estos estudios, pues, las leucemias no tienen mucha prevalencia en cuanto se les hace las biopsias, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros diagnosticamos leucemias a través de biopsias de médula, a través de aspirados de médula ósea y todos los estudios que se puede hacer a la médula. Pero pues los linfomas sí se diagnostican a través de biopsias, ¿no? Entonces, hay que recordar todos los síntomas que nos ayudan a detectar a tiempo el cáncer. Uno de ellos, pues, es el tema que me ha tocado exponer el día de hoy, que es el crecimiento tumoral de los ganglios, pero hay que recordarlos que también puede ir asociado a la pérdida de peso, asociado al abdomen que va creciendo, porque muchas de las enfermedades pues hacen hepatoesplenomegalia, ¿no? Y a una infección que no mejora, a una palidez o anemia súbita, y también pues tenemos a los dolores de cabeza y vómitos que me pueden identificar otro tipo de cánceres, picazón en cuerpos sin lesiones en la piel y fiebre pues por más de una semana, sangrados en la nariz y encías, ¿no? Entonces ya sabemos que tenemos que diagnosticar tempranamente el cáncer, porque el cáncer sí se cura. Bueno, y también a la vez quiero aprovechar en saludar a mi servicio, que es el servicio de hematología clínica, que el día de hoy pues estamos de aniversario. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Ahora pasamos a revisar las preguntas de los participantes. Primera pregunta, nos preguntan, después de una adenopatía cervical que se originó por un proceso infeccioso tipo amigdalitis, absceso dental, meningitis, ¿cuánto tiempo se debe esperar para que el ganglio retorne a su normalidad? Pues a veces pasa un mes y la madre llega preocupada a la consulta externa porque el ganglio no desaparece. Ya, claro, si bien es cierto, pues a veces los ganglios demoran en involucionar si son de etiología infecciosa, ¿no? Pero tenemos que ver la disminución progresiva, ¿no? Es diferente a tratar, pues, el proceso infeccioso y que todavía persista y que yo no vea mejoría en la lesión. También hay que dar un tiempo prudente, ¿no? Dentro de un mes, 2 meses, para que vaya involucionando, pero que, como le digo, la involución sea progresiva, ¿no? Si es que se detiene,
podemos tener podemos ya estar en sospecha de algún otro problema. Y si bien es cierto, ¿no? Como ya les comentaba, si yo tengo una adenopatía cervical menos de 1 centímetro, pues eso se puede considerar normal. Si el niño está, claro, sano, ¿no? Que el niño no presenta ninguna molestia. Bien, doctora Rojas. No habiendo más preguntas, agradecemos a usted por su excelente exposición, en la que nos ha transmitido su experiencia adquiridos en la atención de los niños. Y también aprovechamos la oportunidad para mandar un fuerte abrazo a felicitaciones a ese gran servicio de hematología que tiene el Instituto Nacional de Salud del Niño. También agradecemos a los participantes. Los invitamos, por favor, a seguir conectados, que nos viene otro tema de mucho interés. Vamos a tener un experto. A ver. Continuamos, ¿estamos listos, doctor Zapata? ¿Aló? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Doctor Zapata, en esta oportunidad presentamos al doctor Arturo Zapata López, médico pediatra con su especialidad en oncología pediátrica y con experiencia en el manejo integral de diversas neoplasias en niños. El día de hoy nos expondrá un tema muy importante, tumores del mediastino. Con ustedes, el doctor Zapata. Puede empezar, doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a la doctora por su exposición tan didáctica. Bueno, voy a tratar de hacer esto de una manera breve, ya que es un tema poco tocado en las presentaciones oncológicas pediátricas. Vamos a hablar un poco de los tumores que se presentan en el mediastino en los niños. Bueno, esto también seguro lo he mencionado, el día de ayer, 15 de febrero, ha sido la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Ya saben que este día es muy importante no solo para los pacientes, para sus familias, para nosotros, ¿no? Y entendamos que el problema con esos niños, ¿no? En el sentido de mejorar los cuidados para ellos y para su familia, ¿no? Bien, les traje un caso que vimos hace algún tiempo aquí en el hospital, ¿no? Pequeño de 3 años, procedente de Arequipa, de provincia, que es una de las primeras realidades que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Que el problema o el tratamiento oncológico en niños básicamente lo podemos ofrecer en la ciudad, y la mayoría de nuestros casos viene de provincia, alrededor del 60-70% de nuestros pacientes viene de provincia y tiene que emigrar a la ciudad para poder recibir un tratamiento oncológico adecuado. Tiempo de enfermedad aproximado de 1 mes, y la clínica principal fue tos, ¿no? De 2 semanas, un poco de dificultad respiratoria. Acude al médico de primer nivel de atención, le indica antibióticos pensando en que se trataría de alguna infección, ¿no? De la vía respiratoria. Corticoides, seguramente le escuchó algo de espasmo bronquial, broncoespasmo, ¿no? Sibilante, y le da salbutamol. Algo que mencionó la doctora al final de su charla fue el uso de corticoides, ¿no? Los corticoides son antiinflamatorios que se usan para un sinnúmero de problemas, tanto en niños como en adultos. Se usan para asma, para problemas reumatológicos, pero también se usan para problemas oncológicos como leucemias y linfomas. Y lo que puede hacer es que el diagnóstico demore, hacer que la presentación del paciente sea más larvada y aparentemente controlar la enfermedad temporalmente y hacer que tengamos un diagnóstico tardío, y esto va en detrimento de la salud del paciente, ¿no? Por eso es importante, antes de medicar, evaluar bien tanto al paciente, la historia clínica, la presentación, el examen físico y el contexto en el que estamos. En algunas ocasiones es más importante hacer un seguimiento que dar un tratamiento, ¿no? Bueno, obviamente el paciente no mejoró y a la semana se agregó palidez, decaimiento, moretones en el cuerpo y fiebre. Y vuelve a acudir al médico y ya le realizan un hemograma porque obviamente el paciente no estaba yendo bien, encuentran anemia severa de 7.5,
plaquetas en 50.000 que están bajitas, ¿no? Plaquetopenia moderada, y leucocitos discretamente elevados, 20.000 leucocitosis. Dentro de la fórmula diferencial, el recuento encuentra linfocitos atípicos en 40%, y está marcado en rojo porque muchas veces en un hemograma es importante que lo evalúe un profesional que esté entrenado, no solamente en lectura de hemogramas, sino también con un ojo entrenado en problemas oncológicos. Realmente evaluar un hemograma en un niño pequeño por los primeros años de la vida es bastante complicado porque son pacientes que tienen una inmunidad bastante reactiva, entonces pueden presentar linfocitosis normalmente o linfocitos reactivos por algún evento viral o postviral y linfocitos atípicos que tendrían que ser diferenciados de los blastos leucémicos que podrían también ser parte del diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces ya lo llevan al hospital, lo intuban por la insuficiencia respiratoria y en la placa evidencian, pues, ¿no? El corazón no tiene una adecuada delimitación en esa placa simple de tórax, ¿no? Ven un ensanchamiento del mediastino, probablemente por una masa, un conglomerado ganglionar, ¿no? Este paciente era una leucemia, o es un paciente con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, que es la neoplasia más frecuente en niños, pero por el tipo de leucemia que tiene, que es un tipo de leucemia muy particular, que es la leucemia linfoblástica aguda de estirpe T, tenía conglomerados a nivel mediastinal que provocaban estos síntomas respiratorios al inicio, ¿no? Hicieron una tomografía de cuerpo entero, ¿no? Y pueden ver ahí en la región del tórax superior al corazón, la zona mediastinal anterior, un gran conglomerado ganglionar, ¿no? Que se ve en los diferentes cortes. Bueno, hablando un poco del mediastino, el mediastino es una región anatómica que se encuentra en el centro del tórax, entre ambos pulmones, ¿no? Clásicamente ha sido considerado como un espacio virtual, ¿no? Que tiene algunos límites, ¿no? En la parte anterior tenemos el borde posterior del esternón, ¿no? En la parte posterior tenemos un plano que va tangente a los cuerpos vertebrales, ¿no? Ahora vamos a ver una imagen para tenerlo más claro. En la parte superior tenemos un plano horizontal que pasa por la horquilla esternal y la primera columna, la primera vértebra torácica. En la parte inferior tenemos el borde del diafragma, que es lo que separa, el músculo que separa la caja torácica de la cavidad abdominal. Y hacia los lados tenemos las pleuras de los pulmones, ¿no? Entonces ahí pueden ver una radiografía de tórax lateral, donde diferencian los contenidos del mediastino, ¿no? El mediastino puede ser dividido en superior e inferior, y la parte inferior en anterior, media y posterior, ¿no? Es importante identificar las zonas del mediastino en anterior, medio y posterior, porque de acuerdo a la ubicación de los hallazgos, de los tumores, de las masas, de las lesiones ocupantes, podemos presumir cuál sería el diagnóstico probable del paciente, ¿no? O sea, no solamente es importante la historia clínica, la evaluación, la evolución, el examen físico, sino también el tipo de imagen que nosotros evaluamos y también la ubicación del tumor dentro del mediastino, ¿no? Es importante saber zonificar el mediastino para poder presumir cuál sería el diagnóstico probable, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, el mediastino puede ser dividido en superior e inferior, ¿no? A través de la columna de la vértebra T4, ¿no? Una línea horizontal hacia adelante, hasta el esternón, y en la parte inferior del mediastino en anterior, en media y en posterior. Entonces, de acuerdo a la ubicación de la tumoración o de la masa o de la lesión ocupante, vamos a más o menos por frecuencia y por también estructuras anatómicas contenidas, podemos presumir qué tipo de enfermedad tenga el paciente. Entonces, generalmente en el mediastino anterior vamos a encontrar lo que son neoplasias tipo linfomas, que son las más frecuentes en esta parte anatómica en los niños. Podemos encontrar también tumores de células germinales, que hay de diferentes tipos. Dentro de ellos, el más frecuente en esta ubicación son los teratomas, ¿no? También pueden haber masas químicas y también timo persistente o persistencia de timo, que también es un diagnóstico diferencial frecuente en niño pequeño, ¿no? En el mediastino medio ya es una zona más vascular, ¿no? También conocida como zona vascular. Tenemos el corazón, también tenemos ganglios, puede haber efusiones pericárdicas, también problemas infecciosos, ¿no? Y en la parte posterior, que es ya la que está pegada a la columna, tenemos todo lo que son los tumores
neurogénicos, ¿no? A la cabeza, el neuroblastoma, pero hay otros tipos de tumores que también se podrían presentar en esta zona, ya que aquí pasa la cadena simpática, ¿no? Entonces, para recordarnos un poquito, el neuroblastoma es una neoplasia maligna en niños, que generalmente se puede ubicar en la zona abdominal, en la zona suprarrenal, pero también puede ubicarse en cualquier lugar por donde pase la cadena simpática, ¿no? Y uno de esos lugares es la parte posterior del mediastino pegada a la columna, ¿no? Entonces podemos ver que la etiología va a ir dependiendo de la ubicación también, ¿no? Puede ser una etiología prevascular, ¿no? El mediastino anterior, que hablamos de los linfomas, los tumores germinales y el mismo timo crecido, ¿no? La zona vascular o visceral, donde ya podemos tener aneurismas, efecciones pericárdicas, infecciones y malformaciones, duplicaciones, quistes, ¿no? Y la zona posterior o paravertebral, que básicamente es la ubicación de tumores neurogénicos, uno de ellos el neuroblastoma, ¿no? Bueno, esto es una pequeña revisión de casos, ¿no? Simplemente para mostrar la frecuencia de los tumores que se presentan en el mediastino en los niños, ¿no? Entonces, como pueden ver, este autor dividió a su población en grupos, ¿no? Menores de 2 años, de 2 a 5 años, mayores de 5 y mayores de 10, ¿no? Entonces, de acuerdo a la edad, también hay una discreta aumento de frecuencia de algunas condiciones. Por ejemplo, en niños pequeños, pueden ver que la mayoría de los casos, casi 50 casos, fueron tumores de estirpe neurogénica, dentro de ellos el neuroblastoma, ¿ya? Y, por ejemplo, los linfomas, que fueron los segundos en frecuencia, se ubicaron en pacientes un poquito más grandes, por encima de 5 años, ¿no? Entonces, en oncología pediátrica, siempre es importante evaluar al paciente también de acuerdo a la edad. Por ejemplo, no es el tema que estamos tratando, no es lo mismo un niño pequeño menor de 2 años con un tumor en el ojo, que lo más probable es que sea un retinoblastoma, que es el tumor más frecuente del ojo del niño pequeño, que un niño con 10 o 15 años y un tumor en el ojito. Este niño de 10 años probablemente ya no tenga un retinoblastoma, tenga otro tipo de tumor. Entonces la edad es importante para nosotros y nos ayuda, es una herramienta más que nos ayuda a tratar de hacer un diagnóstico diferencial más fino. Este es el mismo estudio, pero ya no está dividido por edades, sino por ubicación. Y pueden ver, por ejemplo, en el mediastino anterior encontramos a los linfomas, a los tumores de células germinales, mientras que en el mediastino posterior, básicamente, tumores de estirpe neurogénica, ¿no? Bueno, la clínica es bastante diversa, pero sí podríamos decir que la mayoría de ellos, casi la mitad de los casos, puede ser asintomático. Y esto sí es un reto para el clínico, para el profesional de la salud que tiene primer contacto con estos pacientes. Por eso les mencionaba que lo más importante en algunos casos es el seguimiento, ¿no? Muchas veces de manera incidental, por algún otro motivo, se pide una placa de tórax y ahí encuentran la masa o la lesión ocupante y desde ese punto empiezan a ampliar los estudios de imagen con una tomografía, una resonancia, una biopsia, de acuerdo a la evaluación individual de cada caso, ¿no? El mediastino anterior y medio generalmente es el que da más síntomas por las estructuras que contiene. Generalmente puede presentar abultamiento en los niños pequeños, ¿no? Una diferencia de la simetría de la caja torácica, ¿no? Signos respiratorios inespecíficos, como vimos al inicio, tos, un poco de respiración rápida, en casos más severos y de acuerdo a la ubicación, estridor, cianosis, que puede ser confundida con problemas congénitos cardíacos, ¿no? En niño pequeño, intolerancia al decúbito, ya cuando hay mayor compromiso, hemotisis, que es raro, o el síndrome de vena cava superior, que seguramente lo han escuchado, ¿no? Que es cuando hay disminución del flujo y obstrucción del flujo de la vena cava superior, y eso hace que se genere en circulación colateral, hipoxemia, plétora y dificultad respiratoria, ¿no? Cianosis también. Y el mediastino posterior generalmente no tiene muchos síntomas, y lo que sí, cuando son tumores agresivos, lo que pueden presentar es dolor, ¿no? Dolor oncológico,
y síntomas neurológicos por compromiso ya de la médula, ¿no? Compromiso de la vértebra, ingresan al canal medular y pueden producir paresias, parestesias, vejías, ¿no? Dependiendo del grado de compromiso. Lo que habíamos mencionado, el síndrome de vena cava superior, ¿no? Cualquier tumor ubicado en el mediastino anterior o medio podría comprimir a la vena cava superior, haciendo que ésta disminuya su luz e interrumpa su flujo, formando colaterales, ¿no? Y ahí empiezan a presentar los síntomas de hipoxemia, de pobre flujo vascular, ¿no? Esto es una revisión sistemática que se hizo sobre la etiología del síndrome de vena cava superior en pediatría, ¿no? Y como pueden ver, uno de los más grandes grupos que causan síndrome de vena cava superior en niños son los problemas oncológicos, ¿no? Tanto los problemas vasculares y los problemas oncológicos. Dentro de los problemas oncológicos, a la cabeza, los linfomas y también algunos tumores sólidos. Esta es la misma revisión sistemática, pero ya lo que muestra en esta gráfica de barras es la prevalencia de los síntomas, ¿no? Síntomas y signos de los pacientes. Entonces pueden ver que a la cabeza son síntomas de obstrucción del flujo vascular, ¿no? Dolor de cabeza, el edema en esclavina, ¿no? A predominio del hemicuerpo superior, la cara, el cuello. También puede haber síntomas respiratorios, ¿no? Disnea, tos, obstrucción de la zona de la orofaringe. También síntomas neurológicos por la misma hipoxemia, ¿no? Eso también lo habíamos conversado un poquito, ¿no? De los síntomas y los signos que presentan los pacientes con masas en el mediastino, y va a depender mucho de la ubicación. No tanto de la etiología, más de la ubicación, si están ubicados en el mediastino anterior, mediastino medio o posterior, ¿no? Que pueden ir desde síntomas de compresión de vía respiratoria, de síntomas de compresión cardíaca o obstrucción del flujo vascular, o síntomas constitucionales generales de cualquier tipo de neoplasia maligna como fiebre, sudoración, pérdida de peso. Y si ven esta triada que es conocida como los síntomas B que mencionó también la doctora, también pueden presentarse en enfermedades de origen infeccioso como la tuberculosis, ¿no? Bueno, el enfoque diagnóstico va a depender mucho, como de todas las enfermedades en todos los grupos etarios, de la historia clínica. La historia clínica y la sospecha son la base de un correcto diagnóstico. Entonces vamos a evaluar la presentación del caso, la duración de los síntomas, un buen examen físico, por ejemplo, si tiene ganglios periféricos, ganglios en otro lugar, que nos faciliten el diagnóstico, ¿no? A veces el diagnóstico podemos obtenerlo no de la ubicación primaria, que podría ser el mediastino. En el caso de los linfomas, por ejemplo, si tiene ganglios periféricos grandes, tranquilamente podríamos tomar una buena muestra de ellos y confirmar el diagnóstico. O quizás, si vamos avanzando en la historia y es una corta evolución con palidez, fiebre, decaimiento, nos vemos obligados a hacer un hemograma, y en el hemograma ya hay cambio sugestivo de una leucemia, o incluso ya hay blastos en los que podríamos ya pasar a hacer un aspirado de médula y confirmar. Por eso es que lo importante aquí es evaluar bien al paciente, hacer un seguimiento adecuado y tomar decisiones de manera individualizada. Las imágenes también son importantes. Mínimo una placa de tórax en 2 incidencias, no solo la antero-posterior, sino también las laterales, ¿no? Para evaluar qué zona del mediastino podría estar comprometido. Pero es casi mandatorio, cuando ya se presume que hay una masa, o en una radiografía simple ya se evidencia una masa, es pasar estudios más complejos como tomografías contrastadas, o incluso resonancias, ecografías, y en algunos casos hasta estudios de mayor tecnología como el PET scan, ¿no? Dependiendo de cada caso. Otros estudios generales, como mencioné, el hemograma, si el paciente está con pancitopenia, hemoblastosis, linfocitosis atípica, bioquímicos, por el tema de que si se tratara de un linfoma o una leucemia, podría haber algunos parámetros de ISIS ya alterados, que también mencionó la ponente anterior, algunos marcadores, por ejemplo, de acuerdo a cada caso, si sospecho un tumor de células germinales, la alfa-fetoproteína, la beta-HCG podrían estar elevadas. No en todos los casos, pero también ayudaría a definir un diagnóstico en algunos casos. La DHL, que es inespecífica, pero podría estar muy, muy elevada en los linfomas y algunos tumores también. La velocidad de sedimentación globular también, que es inespecífica, pero también podría estar elevada en algunos casos de tumores. La tricocolaminas en orina, por ejemplo, es algo muy particular de un tumor llamado neuroblastoma, que también podría ayudar.
¿no? Y estudio de las efusiones. Por ejemplo, si es una masa en el mediastino que está asociada a derrame, a efusión pleural, también tendríamos que valorar la posibilidad de hacer una función para estudiar este líquido, no solamente de la parte citoquímica, microbiológica, bioquímica, sino también para hacer estudios como citometría del flujo, en el caso de leucemia, linfoma, o también mandar bloques celulares o citología para Papa Nicolau en el caso de sospecha de neoplasias malignas, ¿no? Por eso es que cada caso debe ser evaluado por un equipo. No se recomienda que en casos como este la decisión la tome solo un profesional. El trabajo tiene que ser en equipo multidisciplinario con la intención de tomar las mejores decisiones, como vamos a ver en algún momento. Y también saber cuándo decidir por una biopsia, por una cirugía, por una biopsia percutánea, ¿no? O por una cirugía a cielo abierto, por un VATS, dependiendo de cada escenario, ¿no? Al principio es que se tome la mejor muestra posible, que nos permita confirmar un diagnóstico y con el mínimo porcentaje de riesgo de que la muestra salga insuficiente o salga necrosis, como vamos a ver un caso que también les he traído. Entonces, por eso es bien importante conversar con los cirujanos y con el patólogo cuando ya se ha decidido tomar una biopsia. Entonces, saben lo importante que es y el cuidado que se tiene que tomar para hacer una biopsia en estos casos, tanto en el procedimiento, en la técnica, como en el estudio posterior. Bueno, entonces el mediastino anterior, como habíamos mencionado, es la ubicación más frecuente de las masas en pediatría, ¿no? Ahí es también donde hay un mayor contenido, donde tenemos al timo, ganglio, grasa mediastinal, la vena brachiocefálica izquierda, ¿no? Como pueden ver en esa placa, podrían algunos parecerle una neumonía, pero es el timo de un niño pequeño. Incluso pueden ver el signo, para algunos clásicos, el signo de la vela, ¿no? Que es esta pequeña triangulación que hace la zona del timo en el lado del emitórax derecho, ¿no? También podemos ver, esta es una foto de un libro, ¿no? Masas tan gigantes como esa, que vienen del mediastino y se van extendiendo hasta la zona cervical, ¿no? Y pueden ver ahí una placa de tórax frontal, donde hay un incremento del ensanchamiento mediastinal, ¿no? Entonces, por ejemplo, las leucemias linfoblásticas agudas, que son las más frecuentes en niños, tienen algunos tipos. Uno de ellos es la leucemia linfoblástica aguda T, ¿no? Que le gusta eso, le gusta mucho meterse a los ganglios, hacer masa. En este caso le gusta ir mucho a la zona del mediastino y también le gusta ir mucho al cerebro. Entonces, son algunas de las razones por las cuales a todo niño con leucemia cuando ingresa al hospital, por lo menos le tenemos que hacer una placa de tórax para estar seguros de que no tenga una masa en el mediastino o alguna otra complicación, y también una ecografía del abdomen para evaluar las vísceras, los riñones, y si hay algún conglomerado por ahí. Entonces, por ejemplo, este es un caso que tuvimos en Breña hace 2 años, paciente de 9 años, que ingresó por dolor torácico, disnea, tos, síntomas respiratorios, ¿no? El examen clínico había signos del síndrome de vena cava superior, edema facial moderado, y había incluso abolición del murmullo en el emitórax derecho, ¿no? Este paciente fue referido al INEM en agosto del 2018, y estas son las imágenes con las que ingresó. Pueden ver que en la placa simple el emitórax derecho estaba velado, y en la tomografía ya nos da una idea, ¿no? Una idea de lo que nos estábamos enfrentando, ¿no? Entonces, un niño de 9 años, con un tiempo de enfermedad relativamente corto, y tiene una masa en el mediastino anterior. Es una masa gigante, y tiene algunas características también que luego las vamos a discutir. Y esta fue más o menos la historia de este paciente, ¿no? Ingresó al INEM el 13 de agosto del 2018, se le hizo una primera biopsia Truput, ¿no? Es una biopsia no invasiva, ¿ya? Y como el paciente entró a la UCI y se nos estaba deteriorando por la evolución, por la clínica, decidimos ponerle un tratamiento de prefase en el cual incluimos corticoides con la intención de salvarle la vida, ¿no? Pues también mencionábamos que los corticoides no deben ser de uso indiscriminado hasta que no tengamos un diagnóstico confirmatorio o una buena muestra tomada, pero en algunos casos, solo muy puntuales, bajo decisión de un grupo ya especializado, con intención de salvar la vida, se podrían utilizar. Entonces, cada caso debe ser manejado de manera individual. El mensaje principal es no usar corticoides de rutina, y si se van a usar, tienen que ser bajo la indicación de un equipo que ya tenga entrenamiento. Y obviamente con la muestra ya tomada.
Entonces se tomó la muestra, se empezó la prefase con intención de salvarle la vida al paciente por tremenda masa mediastinal y el paciente ya estaba en ventilador mecánico y deteriorado. Pero la muestra fue pura necrosis. El patólogo evaluó la muestra y pone ahí, por ejemplo, ustedes pueden leer que hay necrosis tumoral y no hay neoplasias, células neoplásicas viables, ¿no? Se realizó una segunda biopsia a más o menos los 7 días. Incluso se trató de hacer inmunistoquímica y en inmunistoquímica tampoco pudo marcar nada porque todo era necrosis. O sea, estos tumores, en algunos de los casos, por ejemplo, las leucemias y algunos linfomas no Hodgkin, tienen una velocidad de replicación tal que mueren y crecen rápidamente. En 24 a 48 horas multiplican su tamaño. Entonces, cuando tomas una muestra de un universo, probablemente saques solamente necrosis y el patólogo no va a poder llevar un diagnóstico. Por eso es que es importante que tanto el clínico, el radiólogo, el cirujano y el patólogo estén en sintonía para ver cuál sería la mejor estrategia. Y lo otro, que a veces, así como se replican tan rápido este tipo de neoplasias, son también bastante sensibles a tratamientos como los corticoides. Entonces, empezamos un poco de corticoides y empieza también a morir el tumor, empieza a tener cambios en bioquímicos, empieza la lisis, y ya cuando le tomas la muestra no puedes confirmar el diagnóstico. Entonces, le realizamos hasta 3 biopsias y no logramos tomar la muestra hasta que casi a las 4 semanas ya con todo el tratamiento inicial puesto, el paciente entró a sala de operaciones para realizarse una cirugía. Y esta fue la patología, ¿no? Entonces pueden ver ahí que el paciente tenía un linfoma linfoblástico T con extensa necrosis. O sea, de todo el tumor que sacaron, el 95% estaba muerto, pura necrosis. Obviamente, si seguíamos intentando con biopsias, nunca íbamos a llegar al diagnóstico. Entonces, siempre la recomendación cuando estamos frente al linfoma, si el ganglio es abordable, es sacarlo completo, porque el ganglio, el patólogo requiere evaluar la arquitectura también, y es algo que nosotros los clínicos no tomamos en cuenta. Si es un ganglio periférico, incluso en el mediastino, y es asequible, es abordable, lo mejor es intentar hacer una cirugía mínimamente invasiva y tomar una buena muestra, ganglio completo, para que el patólogo pueda hacer los cortes necesarios, pueda hacer la evaluación de la arquitectura, tenga material para hacer estudios de inmunistoquímica adecuados y pueda dar una conclusión correcta, ¿no? Como ustedes han visto en este caso, obviamente la situación obligaba, no lo podían operar, tenía tremenda masa y el niño probablemente podría fallecer en sala de operaciones o incluso durante la sedación, pero ya con el paciente más compensado, con un tratamiento que ayudó a que el tumor reduzca, se pudo entrar a sala para ya llegar a la confirmación diagnóstica, ¿no? Por eso cada caso debe ser evaluado de manera individual, ¿no? Entonces ahí la necrosis 95%, y en inmunistoquímica podrían ver la última palabrita, dice KI67, este marcador de inmunistoquímica es lo que evalúa esta capacidad de replicación de los tumores, y ponen acá 90%, quiere decir que lo máximo es 100. Un tumor que llega entre 90 y 100 es un tumor que 1 o 2 días ya está duplicando su tamaño, o sea, se duplica, se replica rápidamente, es un tumor que puede matar a una persona en días. Es por eso que, por ejemplo, las leucemias en niños son agudas. Agudo quiere decir que en corto periodo de tiempo el paciente se complica y obligatoriamente lo tienen que llevar al hospital, ¿no? A diferencia de otros problemas oncológicos que son más larvados, que pueden durar meses, incluso en casa, hasta que se haga el diagnóstico. Aquí también podemos ver el caso del que le hablamos, ¿no? Y pueden ver la placa del lado izquierdo de ustedes, es del 13 de agosto, el paciente en ventilador, con un velamiento de todo el emitórax derecho. Y esta es una placa, la última que encontré en el sistema, el paciente está vivo y ya está por completar los 3 años de tratamiento en agosto de este año, está en el periodo de mantenimiento. Y ya la placa, bueno, casi normal, incluso pueden ver en el centro, cerca, donde estaría la columna, pueden ver ahí los aparatos que han dejado luego de la cirugía, ¿no? De tórax. Son como unos alambrecitos que están ahí en los hilos. Bien, esta es una imagen del libro, ¿no? Del síndrome de vena cava superior, ¿no? El paciente está completo, en rubicundez facial, necesidad de oxígeno, una postura hacia adelante, ¿no? Porque el paciente no puede tolerar estar echado ni sentado, ya que si se echa un poquito el mediastino, toda esa masa puede comprimir la vía respiratoria y el paciente entrar en una insuficiencia respiratoria severa, ¿no? Es por eso que incluso, me olvidé de mencionar que hasta el anestesiólogo debe evaluar la mejor estrategia de sedación para estos pacientes, ¿no? Si va a ser solamente anestesia local, una sedación muy ligera, o intubarlo para poder hacer el procedimiento
con mayor tranquilidad. Otro de los linfomas que pueden atacar o comprometer el mediastino son los linfomas Hodgkin. Esa es una foto de las historias de neoplásicas antiguas, ¿no? Donde pueden ver, a diferencia, por ejemplo, de un cuadro de leucemia aguda o linfoma linfoblástico, donde el paciente está muy comprometido, el linfoma Hodgkin, uno de los diagnósticos diferenciales es la tuberculosis, porque generalmente tiene un comportamiento larvado. El paciente puede estar meses con el ganglio crecido, y puede tener fiebre, puede tener sudoración en la tarde, puede bajar de peso, pero en líneas generales el paciente todavía está estable, y es por eso que el papá, la mamá, los familiares, y si son de provincia, no buscan ayuda o buscan ayuda muy tardíamente, ¿no? Por ejemplo, ahí el paciente lo ven con tremendas tumoraciones en el cuello, pero relativamente está tranquilo, no tiene oxígeno, está sentado, ¿no? Y esa es una foto más actual de pacientes en consultorio también, como pueden ver ahí, en la parte inferior del oído, del pabellón auricular izquierdo, los conglomerados ganglionares, ¿no? O este caso, por ejemplo, ¿no? Con tremenda tumoración, y en la tomografía, ven ahí el gran conglomerado a nivel del mediastino que casi envuelve a los grandes vasos y la parte superior del corazón, ¿no? O en niños más pequeños, por ejemplo, ¿no? Pueden ver aquí también un gran conglomerado cervical que se extiende a la parte superior del mediastino, que es también por un linfoma de Hodgkin, ¿no? Y también en algunos casos en los cuales hay mucha duda de las lesiones mediastínicas, que no es lo más frecuente y no es el estudio de primera elección, también se podrían hacer estudios con biomarcadores que evalúan la capacidad de los tejidos de captar estos marcadores, ¿no? Y ver cuánta actividad tienen los ganglios o los tumores, que son estudios como el PET scan, ¿no? Esto es una leucemia aguda también, como pueden ver ahí el ensanchamiento del mediastino, y en la tomografía el compromiso del mediastino anterior. Como decíamos, la mayoría de masas van a ocurrir en el mediastino anterior, sobre todo si son linfomas, leucemias o tumores germinales. Y después de 2 semanas de quimioterapia hay una gran mejoría, ¿no? Al lado izquierdo pueden ver que la parte superior del emitórax izquierdo está totalmente velado, y después de 2 semanas de quimioterapia ya esa parte está liberada. Todavía hay ensanchamiento del mediastino, pero ya no le causa tanta dificultad respiratoria como al inicio, ¿no? Y ese es el paciente que después de unas 3 semanas de tratamiento deja el ventilador. Obviamente todavía tiene la enfermedad en tratamiento, pero ya está más compensado, ¿no? Ya puede pasar a una sala general. Otro de los tumores que pueden ocurrir en el mediastino anterior son los tumores de células germinales. Los tumores de células germinales son un grupo de neoplasias malignas, ¿no? Dentro de ellas hay una llamada teratoma quístico, que es el que pueden ver ahí. Algunos de los tumores de células germinales tienen marcadores que pueden ser detectados en sangre, son la alfa-fetoproteína, la beta-HCG, que cuando están elevadas ayudarían, por ejemplo, en el caso de los tumores de saco vitelino, pero cuando no están elevadas no descartan. Entonces, hay que valorar bien cada caso. El mediastino medio, ¿no? Que es el segundo en frecuencia, el 20% de lesiones tipo masa en los niños puede ocurrir en esta ubicación, y puede estar relacionado más que todo al origen embriológico del intestino anterior, como quistes broncogénicos, complicaciones, quistes entéricos, o también ganglios secundarios a infecciones, neoplasias, lesiones de grandes vasos, aneurismas, malformaciones, ¿no? Y el mediastino posterior, que es el tercer grupo en frecuencia, donde la mayoría de los casos van a ser tumores de origen neurogénico. Como hablábamos, en esta zona pasa la cadena simpática, que es donde le gusta estar al neuroblastoma, ¿no? Nervios periféricos, ganglios simpáticos, y hay un alto riesgo de compromiso medular cuando se tratan de neoplasias malignas agresivas. Un poquito hablando del neuroblastoma, ya no se olviden que en la cadena simpática pasa pegada a la columna, y en cualquier punto puede aparecer neuroblastoma. Neuroblastoma puede ocurrir a cualquier edad. Ciertamente en el Perú no es una neoplasia frecuente, pero cuando revisamos la literatura a nivel mundial, el neuroblastoma es uno de los tumores sólidos que pueden ocurrir en el abdomen con mayor frecuencia, en la zona suprarrenal. Pero nosotros en la institución, quizás porque no hay un diagnóstico, un sistema de referencia, un diagnóstico precoz tan adecuado en el país, pero en líneas generales no vemos mucho. Vemos 4 o 5 por año, que es bastante bajo para
para la incidencia mundial. Uno de los signos clásicos cuando hay infiltración ósea, en los casos de neuroblastoma de alto riesgo, porque también hay varios tipos, subtipos de neuroblastoma, que pueden ocurrir en niño pequeño, es los ojos de mapache, ¿no? También se pueden ver en casos de traumatismos faciales, pero eso es casi patognomónico de un niño con neuroblastoma agresivo. Algunos síntomas, ¿no? Masas en el abdomen, porque ya les dije que la ubicación más frecuente de neuroblastoma puede ser la glándula suprarrenal, pero también puede salir dentro del mediastino y los ojos de mapache, ¿no? Entonces, en la imagen, algo que los radiólogos siempre se fijan en los tumores neurogénicos, específicamente en neuroblastoma, es la presencia de estos puntitos que pueden ver en este tumor que está pegado a la columna, en el lado derecho. Estos puntitos que son de la densidad casi del hueso, ¿no? De color blanco, que son calcificaciones. Entonces el neuroblastoma por lo general tiene calcificaciones. Entonces es uno de los signos de imagen tomográfica que más o menos orientan al diagnóstico. Por ejemplo, calcificaciones no vamos a ver en un linfoma, ni en una leucemia, ni en un germinal. Neuroblastoma sí. Bueno, y para concluir, mencionar pues, ¿no? que los tumores mediastinales son raros, ciertamente, pero la posibilidad de neoplasia maligna en esta ubicación es discretamente alta, es por eso que tiene que ser considerada. La ubicación anatómica, o sea, dentro del mediastino, si es mediastino anterior, medio posterior, superior, inferior, es importante para tener un acercamiento diagnóstico adecuado. La sospecha clínica, antes de dar tratamiento, la sospecha clínica y el seguimiento es lo que va a mejorar el diagnóstico, y la elección adecuada de los estudios de imagen, no TEM, resonancia, placa de tórax, ecografía, y el método de confirmación son de suma importancia, ¿no? Por eso es que es importante el enfoque multidisciplinario para tener éxito en el diagnóstico. Eso es lo que no queremos en nuestro país. Son fotos relativamente actuales que tomé durante mi periodo de fellow aquí en Neoclásicas. Pueden ver en la primera foto de su izquierda un niño con linfoma Hodgkin, con tremendo tumor en el cuello. La foto del centro es un bebé de meses que tiene un sarcoma de Ewing de la zona facial, orbitaria. Y en el lado derecho, el niño que tiene el ojito hacia adelante con una celulitis tumoral, ¿no? Y el combustal, ¿no? Es un retinoblastoma avanzado. Obviamente, cuando el cáncer es diagnosticado en pediatría tempranamente, las posibilidades de curación son altas. Eso es lo que tenía preparado para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta y muchas gracias por la invitación. Bien, doctor. Gracias por su excelente exposición. Pasamos a revisar las preguntas emitidas por el chat. Nos preguntan, en rinorragia espontánea en niños, ¿qué tumores se podría sospechar? ¿De qué tumores se podría sospechar? En rinorragia, o sea, Sí. sangrado nasal. Sí, eso dice la pregunta, doctor. En caso de rinorragia espontánea, en niños, ¿qué tumores se podría sospechar? Ya, muy bien. Si habla de sangrado nasal, que es lo que entiendo, para empezar, los problemas oncológicos en niños no son el primer diagnóstico que tendríamos que pensar. Es un diagnóstico que tenemos que tener en mente, pero no es el primer diagnóstico. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si hay un niño que no tenemos los datos completos, si hay un niño que está nutricionalmente bien, no tiene fiebre, está estable, no tiene ganglios y solamente llega por un episodio de sangrado nasal, habría que ver si es un sangrado nasal anterior, posterior, si ha estado relacionado a un tema de congestión nasal previo, o sea, si tiene una rinitis alérgica, si tiene un problema de fragilidad capilar también, ¿no? Rinitis vasomotora. Y lo último que pensaríamos, o no los primeros diagnósticos, sería algo oncológico, ¿no? Entonces, la primera evaluación que se podría pedir, si es algo repetitivo, y si el hemograma está bien, su coagulación está bien, habría que pedir que lo vea el otorrino y que evalúe bien esa zona, ¿no? El mensaje es siempre pedir ayuda por un especialista, y el especialista va a determinar si es que necesita alguna evaluación adicional, ¿no? Bien, doctor. Pasamos a una segunda pregunta. ¿Hay exámenes exclusivos para mediastino anterior, medio y posterior? ¿Resonancias, tomografías? Pregunta. Los exámenes
La placa de tórax inicial ayuda, pero sí, si es que queremos diferenciar bien la ubicación de las lesiones, sean tumorales, malformaciones, tenemos que pedir una tomografía, ¿no? Y en algunos casos una resonancia, ¿no? Que son los estudios de elección. A veces la resonancia se prefiere, ¿por qué? Porque no irradia como una tomografía, ¿no? Lo que queremos limitar en los pacientes pediátricos, y en sí en cualquier paciente, es que se lleve una dosis generosa de radiación, ¿no? Gratis, eso no lo deseamos. ¿Cuál es el problema con la resonancia? Es que el niño muy pequeño requiere de una sedación un poco prolongada, porque los estudios pueden durar entre 30, 35, 40 minutos, a diferencia de una tomografía que podría tranquilamente realizarse en 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene un pro y un contra, pero sí, por lo menos, si es que se decide hacer un estudio completo del mediastino, tendría que hacerse una tomografía y o una resonancia magnética. Bueno, a través del chat también expresan sus emociones. Excelente, doctor. Gracias, doctor. Qué interesante tema. Y nosotros también le agradecemos. Gracias por transmitir sus conocimientos, su experiencia que tiene pues usted en la atención integral de este tipo de niños. Gracias también a todos los participantes. Los invitamos a seguir conectados toda esta semana porque tenemos temas muy interesantes para ustedes. También pueden seguirnos a través del canal YouTube, nuestra página web de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Sus palabras finales, doctor, por favor. Muchas gracias por la invitación, y no olviden que siempre hay que pensar que un niño también puede enfermar de cáncer y que el diagnóstico temprano es la clave del éxito en estos pacientes. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Gracias a usted, doctor.